Hola gente, otra vez, ¿cómo están? Yo soy José Gallo, este Gamer en Escena. Bienvenidos a este escenario de nuevo, baitillesco, informático, épico, que es, bueno, del más genial Baiti, que es sobre el, ¿cómo dice? Perdón, ya, que el videojuego nunca estuvo a punto de morir. Es esa leyenda que se ha dicho, ¿no? De que el videojuego estuvo a punto de morir. Baiti quiere desmentirlo, ¿no? Supongo que en un video, así que vamos a ver, no lo he visto, que sí lo voy a ver ahorita. Apenas terminé ese de los videojuegos para chicas, me pongo a grabar esto, por eso sí no me estoy con el video polo todo, así que vamos a comenzar de una vez, que nos muestra el genial, épico Baiti. El otro día, mi primillo Chico me secuestró al mando de la tele Primillo. y se pasó 20 minutos buscando en Netflix alguna película de Tung 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 Sahur, que no existe. Y rezo cada noche para que siga sin existir. Como no la encontró, acabó metiéndose en un documental sobre la historia del videojuego. Un documental que contaba la historia del famoso Crash del 83. Ese del que habrás oído hablar mil veces de que la industria del videojuego casi desaparece de la faz de la Tierra. Y antes de darle al play, me mira y me dice: Primo, ¿aquí saldrá Tung 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 Sahur? Y yo, como adulto responsable que soy, le digo: hombre, claro que sí, primillo Chico. Si esto habla de la historia del videojuego, ¿cómo no va a salir Tung 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 Sahur? Así Claro. que ahí nos pusimos a ver otra vez esa historia de siempre. Esa que ya te sabes porque todo youtuber que habla de videojuegos en algún momento de su vida le ha hecho un vídeo. Que si una avalancha de juegos infames reventó la confianza del público y la gente dejó de comprar. Que si ET fue el último clavo del ataúd. Que si enterraron los cartuchos en mitad del desierto. Que si vino Nintendo y salvó la industria entera, lo de siempre. Vaya. Y a mitad del documental, mi primillo Chico me mira y me suelta: Oye, primo, entonces, ¿casi se mueren los videojuegos para siempre? sí, casi del todo, sí. ¿Y me habría quedado sin Tung 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 Sahur? Ay, sí, hijo, sí, te habrías quedado sin Tung 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 Sahur. ¿Y tú jugaste al ETS? Es de tu época, ¿no? Mira, niño mierda, yo en los 80 no había nacido, cabrón. Un tus muertos ya en toda la línea evolutiva de Tung 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 Sahur. ¿Y el juego ese de ET llegó a España? Pues, ahora que lo dices, no lo sé, ¿eh? Diría que no. Ah, ¿y entonces por qué iban a morir los videojuegos aquí? Pues... Y ahí me quedé en blanco, sin saber qué coño decirle a un crío de 8 años, hasta que me interrumpe. Entonces, casi se mueren solo en Estados Unidos, ¿no? En el país de las pistolas. ¿Y si el niño tenía razón? ¿Y si toda esta historia de la casi muerte del videojuego se quedó dentro de las fronteras de un solo país y llevo toda mi vida escuchando la puñetera historia como si hubiese ocurrido en el planeta entero? Sería otra historia más de Estados Unidos confundiendo esto me ha pasado a mí con esto le ha pasado al planeta entero, como siempre. ¿Me puedo comprar una pistola y un niño en el cole que me cae mal? Así que hice lo que tenía que hacer, ponerme a mirar cifras, informes de venta, todo, porque este misterio tenía que ser aclarado. Y quería hacer cualquier otra cosa que seguir escuchando a mi primillo hablar de Tung 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 Sahur. Y lo más gracioso es que en los mismos años en los que al otro lado del charco enterraban cartuchos en un agujero del desierto, aquí, en España, empezaba lo que más tarde se llamaría la edad de oro del videojuego español. Y ojito, este vídeo está patrocinado por NordVPN. A ver, que NordVPN es el que no haya estado nunca a 2 clics de cagarla. Te llega un correo de Steam diciendo que tu cuenta corre peligro y que metas la contraseña aquí. Más que la cierran. patrocino, debería ser ya cuando te das cuenta, la web un acuerdo no con era Slim. con Y Byte. ahí te das cuenta de que has estado a 2 clics de mandarle tu contraseña a un ruso. O esa web Claro. rara de la que te descargaste un archivo Un del link que no clásico. debías y ahora el PC te va más lento que Google Chrome. El antivirus de toda la vida llega tarde, porque cuando te avisa, el bicho ya está bailando la conga en tu escritorio. Por eso está NordVPN, que te trae ahora un antivirus de última generación que actúa antes, ya que si la web es un fraude, te la corta antes de que metas la tarjeta. Si el enlace es phishing, Es un antivirus que lee el futuro. Le hace la prueba de antígenos antes de que tu PC lo toque y sin quedarse con tus datos, que la Te hace privacidad sigue siendo la obsesión de la casa. Lo mejor te lee las cartas y dice, no, va a venir mañana un virus y yo te lo detengo. Cifrándote la conexión con más de 8.400 servidores en más de 167 países, pero ahora además con el antivirus de última generación, el antiestafas y el bloqueo de anuncios maliciosos. Una app de seguridad todo en uno. Si te metes en NordVPN/ByteByte y encima tiene un pides el VPN plan de 2 años, te llevas un descuentazo, 4 meses extra y 30 días de garantía para probarlo sin jugártela. Gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo.
Te pongo en situación, finales de los 70. El que fabricaba la consola en aquel momento era el único que podía hacer juegos para ella. Atari vendía la máquina y Atari hacía los cartuchos. Ya está. El concepto third party no existía. Y no que tuvieran prohibidas, es que a nadie se le había ocurrido que pudieran existir. Era como si la empresa que te vende el reproductor de DVDs también fuera la única que te rodaba las películas para que pudieras verlas. Y los tíos que programaban esos juegos dentro de Atari no aparecían en ningún sitio. Eran currantes anónimos fabricando billetes para otros. Y la cosa es que llega un punto donde 4 de esos programadores de una plantilla de 35 eran responsables en Atari del 70% de las ventas de toda la compañía. Uno de ellos, David Crane, había hecho juegos que le dieron a Atari más de 20 millones de dólares, pero su sueldo eran $20,000 al año y venga, buen trabajo, campeón. Así que los 4 se sientan con el jefe, que en ese momento era Ray Kassar, y les piden que los trate como trata la industria musical a los músicos, como una discográfica a sus artistas. Pon nuestros nombres en la caja y danos un pellizco de lo que vendamos. Razonable, ¿no? Y Kassar suelta una de las frases que peor han envejecido en la historia de los videojuegos. Cualquiera puede hacer. Cualquiera puede hacer una apuesta, al parecer. Supongo. Un cartucho. Ah, no, un cartucho. ¿Qué es lo que hacen los 4? Se levantan, se van y montan Activision. De hecho, se convierte en la primera empresa de la historia que hace juegos para una consola que no es la suya. Y lo primero que hacen es poner en el manual de cada juego una página para cada programador con su nombre y su cara. Atari se caga y en 1980 los demandan por copia y patentes. Empiezan a pagar publicidad en revistas para tratarlos de delincuentes y que la gente pues no compre sus juegos. El problemilla es que cuando el líder del mercado en aquel momento se gasta un dineral en anuncios para decir no compréis este juego que son malos, realmente lo que le estás haciendo es el mejor favor de su vida. Es publicidad gratis, cabrón. Tampoco consiguió Atari ninguna orden que les prohibiese vender, así que mientras quemaba dinero en abogados y estaban en juicios, Activision sacó Pitfall, juego que vendió más de 4 millones de copias. Por cierto, mírate el vídeo de Pitfall. Yo jugué ese. Es Jack Black de niño, cabrón. Por la cara. Y claro, verdad, ¿no? la gente lo ve y dice, un Yo momento, jugué eso. ¿cómo que cualquiera puede hacer juegos para el Atari? ¡Hostias! Yo también quiero, cabrón. Así que, sin esperar a que ningún juez diga nada, en el 81 tenía un tío que tenía un Atari. Empresas y grupos haciendo exactamente lo mismo. Y el efecto en Atari es casi inmediato. La cuota de mercado de cartuchos pasó del 75% en el 81 a menos del 40% en el 82. Hasta Purina sacaba juegos. Estos son los que hacen el pienso para perros. 6 de Chuck Wagon, un perro persiguiendo una carreta de comida. Aquí todo el mundo sacaba su puta mierda. Y en 1982, Atari finalmente tira la toalla con el juicio y firma. Activision le pagaría un porcentaje, pero queda escrito y ya es oficial para siempre. Se pueden hacer juegos para la Atari sin pedirle permiso a Atari. Así que, con perspectiva, Kassar, el CEO, tenía razón, ¿no? Cualquiera puede hacer un cartucho. Y aquí vino la marea de juegos. Tantos que las tiendas se hartaron de comprar juegos que luego no vendían, así que empezaron a devolvérselos a los editores. Muchos de esos editores los habían montado en 4 días para intentar pillar algo de cacho y realmente no había ni proyecto, ni producto, ni dinero, claro. Así que muchas no podían devolver la pasta, así que quebraron. Y cuando tu proveedor desaparece, te quedas con cajas de juegos que ya no puedes devolver a nadie, porque no hay nadie. Entonces, ¿qué haces? Pues pones toda esa mierda a liquidación. Un cartucho que salía a 35 pavinis, lo pones a 5. Por si fuera poco, al mismo tiempo, había una guerra de precios con los ordenadores domésticos, con la Commodore 64 reventando precios y comiéndole terreno a las consolas por abajo. Y con esto llegamos a diciembre del 82, las puertas del crack. En una junta de accionistas, donde todos esperaban que Atari anunciara un 50% de crecimiento, en cambio, anuncian un 10%. Al día siguiente, las acciones de Warner, que era la dueña, se desploman un 33%. Y se descubrió que Kassar, nuestro coleguita, había estado vendiendo acciones suyas de Atari media hora antes de soltar la mala noticia. Pero él juraba que esto era legal, que no tenía nada que ver con la noticia. Y luego lo investigaron y por lo visto no le contaron nada. Pero bueno, el olorcillo por lo menos había quedado. Y a partir de ahí es un edificio viniéndose abajo en cámara lenta. Ya pasadas las navidades del 82, con las tiendas reventadas de stock muerto, los precios se fueron ya al suelo. Para junio del 83, las tiendas no querían juegos, no podían tener más. De hecho, querían quitarse toda la mierda que tenían. Magnavox cerró su división de videojuegos y Magic, que iba a salir a bolsa, retiró la salida el día antes y poco después murió. Y Atari, la que imprimía billetes, acabó cerrando el tercer trimestre del 83 con $536 millones en pérdidas. Y en septiembre del 83 llega el momento cumbre, donde Atari carga cientos de miles de cartuchos sin vender en camiones, conduce hasta un vertedero en el desierto
desierto de Alamogordo, en Nuevo México, y los entierra bajo tierra. Entre ellos, pilas de aquel ET que habían sacado a la desesperada para la Navidad del 82, programado en 5 semanas y media. Todo porque era más barato enterrarlos que almacenarlos o destruirlos. Y el epílogo de esta historia es que en julio del 84, Warner, ya hasta la polla, vendió a Atari por 4 duros a un señor llamado Jack Tramiel, que era el jefe de Commodore. Y Atari, la empresa cuyo jefe había dicho que cualquiera podía hacer un cartucho, terminó ahogada debajo de cartuchos. Ya está. Te he resumido un documental de varias horas en unos minutos. ¿Has visto? ¿A qué ha sido rápido? El resumen podría ser: señores, tenemos millones de cartuchos sin vender. Toneladas. ¿Qué hacemos? ¿Los rebajamos? Ya tenemos muchos rebajados y no se terminan de vender. ¿Los donamos a huerfanitos? Ni de coña, que les jodan a los huérfanos. Conocido compadres. ¿Los enterramos en mitad del desierto en un agujero de Nuevo México y no volvemos a hablar de esto jamás? Joder, esa es la mejor idea que he escuchado en mi vida. ¿Nos besamos? ¡Ma! Y con esto ya tienes el titular para todos los documentales. La casi muerte del videojuego y su resurrección milagrosa. Música triste, lagrimita pensando: ay, menos mal que se recuperó, que si no, no podía jugar a Dark Souls, y pa' casa todos. Pero, mientras tanto, ¿qué cojones estaba pasando en el resto del mundo? Pues, que estaban jugando, porque aquí en Europa, en los 80, las consolas parece que nos las sudaban un poquito. Lo que había debajo de la tele no era una consola, era un microordenador. Europa era tierra de los PCs gordos compu. El rey aquí se llamaba Commodore 64. Lo enchufabas directo a la tele y ya está, a jugar, sin pagar un monitor aparte ni nada. Y ojo, en los 80, enchufar a la tele algo que no fuera la antena era brujería. Y encima, servía para programar y para educar. Al menos así es como se la colaban a los padres los niños para que le compraran el microordenador. Su lema, de hecho, era: ordenadores para las masas, no para las élites. 40 años después, sigue siendo el ordenador más vendido de la historia. Entre 12 millones y medio y 17 millones. Tiene un récord Guinness y todo. Hay unos 4 millones por ahí que bailan en las cifras. Algo así como Sonic o la Play 2, que cada año le aparecen ventas nuevas. Y enfrente estaba el ZX Spectrum, de un señor inglés llamado Clive Sinclair. Un señor obsesionado con meter un ordenador barato en cada casa de clase media. Y lo metió. Vaya, sí lo metió. Meteré todo mi micro en cada casa de clase media por mis cojones. Clive Sinclair. Probablemente. A principios del 83, el mismísimo año del supuesto apocalipsis, en Inglaterra vendían 15.000 Spectrums cada semana. Y cerraron el año fabricando el número 1.000.000. Que coño, para echar muertos no iba mal la cosa, ¿no? Inglaterra, de hecho, era la cima de todo esto, la NBA del videojuego europeo. Y el resto íbamos por detrás. Alemania, sin ir más lejos, importaba juegos ingleses como quien importa plátanos. Así que cuando Atari se fue al hoyo, nunca mejor dicho, aquí sencillamente apenas se notó. Porque el que tenía consola, si es que la tenía, se pasaba al microordenador y ya está, a seguir jugando como si nada. Y en España, concretamente, pues igual, pero con más sol. Las consolas de salón aquí no cuajaron hasta los 90. Lo nuestro era el microordenador, el Spectrum y el Amstrad. Y el crash se notó tan poco, pero tan poco, que aquí, en vez de morirse algo, va y empieza una época dorada. La llamada Edad de Oro del software español. Hay un libro de Jaume Steve Gutiérrez que lo cuenta bastante bien y es muy recomendable. No lo vais a leer, pero da igual, está muy bien. El resumen es que entre principios de los 80 y de los 90, España llegó a ser el segundo país que más videojuegos producía de toda Europa, solo por detrás de Reino Unido, que jugaba en otra liga. Y justo cuando en el documental te ponen violines tristes y te juran que eso estaba agonizando, este país estaba en su puto prime, cabrón. ¿Y quién fabricaba esos juegos? Chavalillos, adolescentes que habían aprendido a programar ellos solos. Demasiado atento no debería estar, porque siempre me asusta un anuncio. Ojalá algún día vayamos al mundial y no por quejas de puntos. Sin internet, sin manuales, a base de hostiarse y de puro sentimiento. Estos acabarían montando Dynamic, la compañía más mítica de todas, que eran 3 hermanos, los Ruiz. Pero la chispa de todo esto fue una pulga. En el 83, 2 tíos de Badajoz, que para colmo se llamaban los dos Paco, programaron un juego sobre una pulga que tiene que escapar de una cueva. En España no lo compró ni el Tato, porque aquí casi no había usuarios a los que vendérselo, así que se lo mandaron a Reino Unido. Y allí, una de las revistas más importantes del país le clavó un 92% y lo nombró uno de los 2 mejores juegos de todo el 83. Una pulga hecha en Extremadura peleando por el mejor juego del año en Inglaterra. ¡Hey Jenkins! ¿Qué ha llegado hoy? Pues señor, un juego de España. ¡Oh!
¡Oh, España! Ahí es donde nos tiramos de balcones. Los han hecho dos señores. Los dos se llaman Paco. Paco and Paco. Y el juego también se llama Paco. No, es una pulga que escapa de una cueva. ¡Wow! Eso tiene buena pinta. Ponle un 92 de nota. ¿Un 92, señor? ¿Está usted seguro? Jenkins es la mejor pulga que he visto en mi vida. Y la cosa no se quedó ahí. Luego Dynamic sacó Army Mobs, que llegó a ser el juego más vendido de toda Europa. Y detrás, una ristra de exitazos y la cima artística de todo aquello que fue la abadía del crimen por parte de Operasoft. Así que cuando el documental me pone musiquita triste y me dice que en el 83 el videojuego estuvo a punto de desaparecer, mientras en una parte del mundo tenemos a unos señores en un desierto de Nuevo México enterrando camiones de cartuchos como quien esconde un fiambre, en la otra, 4 chavales en una oficina de Madrid colocaron a España como el segundo país que más videojuegos hacía de Europa. ¿Y en Japón? ¿Cómo andaban las cosas por Japón? Excelente pregunta, Baiti. Para ello, vamos a desempolvar un libro del que ya hablé en el vídeo sobre la historia del videojuego en Japón, y apúntate esta fecha, 15 de julio de 1983. Apúntatela bien, porque cae dentro del mismísimo año del supuesto apocalipsis, ¿vale? El año en el que el videojuego agonizaba. Pues ese día, en Japón, no salió a la venta una consola nueva, no. Salieron dos. Por un lado, Nintendo lanzaba la Family Computer, la Famicom, para los amigos, a 14.800 yenes. Y por el otro lado, su gran rival, Sega, sacaba la suya, la SG-1000, a 15.000 yenes. El documental te vende como que el videojuego de casa, del hogar, era Atari. Y claro, si Atari se hunde, pues se acabó el videojuego. Y entonces baja el bueno de Japón del cielo a hacerle el boca a boca al muerto. Por cierto, estos dos siguen besándose. Pues no, Japón llevaba años con su propio mercado de consolas funcionando a su bola. Antes incluso de la Famicom, el cacharro que arrasaba en las casas japonesas era una consola de allí, la Cassette Vision, de una empresa que se llamaba Epoch. Y no estaba sola tampoco. Había una estantería con como 16 modelos distintos para elegir. Unas consolas japonesas, otras importadas. Cada una pues con su precio y su historia. Tú ibas a comprarte una consola en Japón en el 82 y tenías más variedad y opciones que la línea de yogures del puto Mercadona. Y Atari también estaba. Pero en Japón, Atari era un yogurt más, de sabor plata y plomo, supongo. Ni el más vendido, ni el más querido. Así que cuando Atari se desploma en Estados Unidos y se lleva por delante a medio país, en Japón, pues fue algo así. Y en el panorama internacional, parece ser que a los americanos se le ha estropeado el videojuego. Toda la industria. Sí, una pena. En fin, pasamos a los deportes. ¡Hoy hay sumo! De hecho, los japoneses ni siquiera lo llaman lo que lo llamamos nosotros. No lo llaman la muerte del videojuego o el crash del 83, porque para ellos no fue ninguna muerte, no murió nadie. En el libro lo mencionan como el Atari Shock, el susto de Atari. Fíjate en la diferencia de ego que hay ahí metida. Y la fiesta, pues ya lo sabes, fue la Famicom. Aunque para ser honesto, no empezó nada fina, ya que el primer año fue un desastre. Tuvieron que retirar consolas del mercado porque un chip de dentro se calentaba demasiado, daba fallos, pero bueno, eso es otra historia. Al final lo arreglaron y a partir de ahí aquello fue una apisonadora. Ya en 1984 habían colocado más de 2 millones de unidades y en el 85 llegó la hecatombe. Se subieron al carro un porrón de compañías a fabricar juegos para ella y salió un jueguito sobre un fontanero bigotudo. Ese único año, la Famicom vendió 3.740.000 unidades. Y Nintendo lo tuvo tan, pero tan claro, que hizo una jugada que en su momento fue puesta en duda, que es que se largó del negocio de las máquinas recreativas, las arcades, donde por cierto le iba de fábula, y todo para apostarlo a las consolas de casa. Y ojo que todo este repaso lo acabo de hacer contando solo las máquinas de casa, las consolas de sobremesa y los ordenadores. Ni siquiera he mencionado las recreativas, las arcades, que en esos años era otra industria entera en paralelo y de un tamaño que hoy cuesta hasta creer. Porque en 1981 los americanos metieron 20.000 millones de monedas de 25 centavos en máquinas recreativas. ¡20.000 millones! El negocio del videojuego facturó casi el doble que toda la industria de cine de Hollywood, el doble que todos los casinos de Las Vegas juntos, y el triple que el béisbol, el baloncesto y el fútbol americano sumados. Y sabes además, donde no se murió jamás esa cultura de las recreativas, ni en aquel momento, ni siquiera ahora. Pues mira qué casualidad, en Japón. Allí los salones recreativos siguen llenos de gente todavía a día de hoy, así que cada vez que alguien te suelte que el videojuego casi muere en el 83, acuérdate de que está hablando como mucho de un tipo de máquina, en un tipo de salón y de un solo país. En Estados Unidos hay un campeonato de béisbol en el que compiten equipos de Estados Unidos. Bueno, y uno de Canadá, para disimular. ¿Sabes cómo se llama ese torneo? La Serie Mundial. Mundial. Y es solo estadounidense, pero es mundial. El mundial de béisbol. Estados Unidos y Canadá.
con 2 cojones. Y cuando montaron un torneo de béisbol que de verdad era mundial, donde había selecciones de medio mundo como Japón, Corea, República Dominicana, tuvieron que buscarse otro nombre. Lo llamaron el Clásico Mundial. Super ¿Por Mundial. qué otro nombre? Porque la palabra mundial ya se la habían pillado para su liguilla. Tuvieron que inventarse un mundial nuevo porque resulta que el primer mundial no era mundial. Yo a esto lo he bautizado como gringocentrismo. No es un insulto, ¿eh? Es un diagnóstico. El gringocentrismo es esa convicción de que lo que pasa en Estados Unidos no que sea importante, es que es el mundo entero. Los demás somos atrezzo. Lo de el gran crash del 83, la industria del videojuego que casi muere, el medio que estuvo a punto de desaparecer hasta que vino Nintendo a salvarlo, es un relato que está repetido por documentales, por youtubers, por escritores. Lo que pasa con el gringocentrismo es que cuando eres el mercado más grande del planeta y te pones a contar tu propia historia, no dices la industria norteamericana, dices la industria. Su mercado se hunde y el titular es el videojuego casi muere, cuando debería ser el videojuego casi muere en la región comprendida entre Texas y Nueva Jersey. Y aquí también lo dijimos, yo incluido, que la industria casi muere, mientras en este país ese mismo año había chavales cargando la pulga en el Spectrum y montando la segunda potencia de videojuegos en Europa. Aunque tengo que decir que en ese documental al menos mencionan a Japón, e incluso mencionan que en Japón realmente no hubo un crash, que solo estaban avisados. Varios capítulos después, eso sí, y de forma superficial, para luego volver con el Nintendo salvó a la industria, pero bueno, lo mencionan. Pero hay que ser justos. Nintendo salvó algo real, algo que estaba de verdad roto. No era la industria del videojuego entera, pero es innegable que la salvó. Salvó a la industria de videojuegos norteamericanos. En Hay Estados una Unidos, cita sí. en el libro de Ultimate History of Video Games que contaba que por aquel entonces, en Estados Unidos, no podías ni mencionar la palabra videojuego delante de un vendedor de unos grandes almacenes porque te miraba con cara de que te quería matar. El videojuego había hecho perder tanto dinero a las tiendas y a los grandes almacenes que estaban a 2 mandatos de volver legal que si mencionabas la palabra videojuego te pudieran pegar un tiro y llamarlo defensa propia. Esto no era un medio agonizando, era un país tan quemado que le daban arcadas de oír la palabra videojuego. ¿Sabes cuando te sienta mal una comida y de solo pensar en ella te da arcada? Pues igual. Lo peor es que fueron ellos solitos los que se quemaron. No vino nadie de fuera a matarles el mercado de consolas. El mercado de consolas americano se suicidó. Así que cuando Nintendo mira por fin hacia Estados Unidos, no ve un mercado virgen esperando a un héroe. Ve a un país traumatizado que odia toda su alma la palabra videojuego. ¿Y qué es lo que hace? Primero no te vende una videoconsola, porque videoconsola es la palabra que da arcadas. Vende una Entertainment System, un sistema de entretenimiento. Te lo coloca en la juguetería además, lejos de la sección donde había trauma. Te cuelga una pistola de plástico para que parezca un juguete simpático y además ya sabe que a los gringos les gustan las pistolas. Y después pone unos límites a los desarrolladores. ¿Quieres hacer juegos para mi máquina? Estupendo. Primero, me pides permiso. Segundo, el cartucho no lo fabricas tú, no, lo fabrico yo. Tercero, me llevo una comisión por cada copia que vendas. Cuarto, yo te digo cuántos juegos puedes sacar al año y no van a ser muchos. Por dentro, encima, la consola mete un chip cuya única función en la vida es comprobar que el cartucho que has enchufado lleva su bendición. Si no la lleva, no arranca, que ahora es obvio, pero en su momento era algo más innovador. Y para acabar, el sello de calidad, para dar confianza de que dentro no iba a estar el próximo ET. Y hubo mierda en la NES. Hubo juegos de mierda, como en todas las consolas. Pero da igual, el sello de calidad no era tanto para que el juego fuera bueno, sino un seguro de que eso no iba a extenderse como la peste. Así que supongo que esta es la frase con la que te puedes quedar, la que resume las 2 horas de documental. Nintendo no salvó el videojuego, sino que salvó a Estados Unidos de ellos mismos. Apagó un incendio que habían encendido ellos. Y como llevan un siglo convencidos de que su casa es el mundo, no salieron a contar que habían salvado el planeta. El videojuego, mientras tanto, ni se enteró de que hacía falta salvarlo. Estaba en las recreativas, estaba en Japón, funcionando sin problemas, estaba en Spectrum, en España, cargando una pulga, en Europa, arrasando con Commodore, estaba vivo en todas partes, menos en una. Como diría mi primillo chico, en el país de las pistolas. En Disparos Unidos. Pues sí, no solo con los videojuegos, con muchas cosas también. Pero es que, bueno, hay que ser sincero, por lo menos ahora es un poco difícil evitar Estados Unidos. Ya sea en economía, en venta, en compras, muchas cosas es y se cae la bolsa estadounidense, se cae la bolsa mundial. Es un poco difícil. Si sube los precios en Estados Unidos, sube los precios en todo el mundo. O sea, hay cosas en las que es difícil evitar Estados Unidos. Bueno, en caso concreto de ese momento, sí. El videojuego muere o moría en Estados Unidos. ¿Ok? Y vinieron a salvar los videojuegos de Japón
no al mundo entero, sino solo Estados Unidos. Está bien. Hay cosas en las que se puede evitar Estados Unidos, hay cosas en las que no. Hay que ser justos. Estados Unidos no es el mundo, pero es un imperio y tiene casi poder, tiene bastante poder sobre el resto de países. Probablemente no en Japón, no en China, no en otros países, pero ok, pero lo tienen en otros países. Así que sí, el videojuego está a punto de morir en Estados Unidos. De que luego lo salvó Japón. Pero hay cosas en las que Estados Unidos sí parece el mundo. A veces sí parece el mundo. ¿Y qué se puede hacer? Probablemente en algún momento deje de ser así, ok. Pero por lo menos ahora es así. ¿Qué se puede hacer? Pero bueno, ese como dice el mito, ¿no? El mito de que el videojuego va a morir en el mundo. No, solo en Estados Unidos. Y Japón lo salvó. No al mundo, a Estados Unidos. Hay que tener claro eso. Pero a veces pasa. ¿Qué se puede hacer? Bueno, gente, este es el video de Baiti. Que hemos aprendido ahora sobre el mito de la muerte del videojuego. Y en el anterior aprendimos sobre los supuestos videojuegos que son solo para chicas. Siempre se aprende con el épico y genial Baiti. Así que bueno, gente, hasta aquí lo voy a dejar. Déjenme sus opiniones ahí, si creían en lo que era el mito de la muerte de los mundial de los videojuegos. ¿Cuál era su opinión? ¿Cuáles son sus ideas al respecto? Si han visto el video o no. Porque bueno, un poco difícil de que Baiti no vean los videos de Baiti. ¿Qué se puede hacer? Pero bueno, gente, hasta aquí lo voy a dejar. Gracias por estar ahí, por acompañarme, por tener paciencia, por estar conmigo en las buenas y en las malas. Y así que yo lo voy a dejar, gente. Ya saben que yo soy José Gallo, esto es Gamer en Escena. Adiós, viva Baiti, viva la chinchilla, viva los videojuegos vivos, los videojuegos estadounidenses, que no son el mundo. Viva Nintendo, al parecer, que salvó los videojuegos de todo el mundo, supuestamente. Adiós, gente, gracias por estar ahí. Adiós.